Mi nombre es Federico González y este es el podcast del Jardín de Epicuro. Y yo soy Patricia Lima y acompaño en la creación de este podcast. Un espacio para el análisis de textos filosóficos para pensar la vida cotidiana. Muy buenas para todos y todas. Estamos aquí en un nuevo capítulo del Jardín de Epicuro. Hoy capítulo número 4. Estamos con una invitada muy especial con quien estamos en familia. Laura González nos va a hablar acerca de su experiencia en la construcción de lo que fue su parte en este relato muy interesante que tiene Filosofía para Nada, que se denominó La resistencia de lo inútil, el ocio como campo de batalla. Muy buenas, Laura, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes. A mí me cuesta un poco estos espacios de conversación, pero así como me costó también escribir, pero lo logré. Y vamos a dejar por ahí entonces. ¿Por qué te cuesta escribir? ¿Por qué te costó escribir? Porque tengo 9 años o 10 años de mi vida o mucho más de haberme formado en artes y bueno, y no escribir, sino hacer otras cosas, ¿verdad? Tener otras formas de expresarme y bueno, y por ahí va también un poco mi reflexión, ¿verdad? En esto de la resistencia de lo inútil y el ocio como campo de batalla, como le puse a este texto. Laura nos está hablando de su ensayo en el libro Filosofía para Nada, reflexiones sobre el ocio, el libro que fue excusa para la creación de este podcast. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia en la construcción del texto? Bueno, ahí fue todo un descubrimiento para mí, ¿verdad? Porque realmente encontré un espacio, aparte de que el año pasado, ¿verdad? Que fue que nos propusieron hacer esto, que Fede vino con esta propuesta, esta imposición casi. Impropuesta. Bueno, fue como también para mí encontrar un espacio para escribir y tenía ese tiempo, ¿verdad? Pude encontrar como ese tiempo de ocio donde me fui a un lugar, me pude abstraer, ¿verdad? Un poco del contexto, llevé libros, leí, investigué, bueno, un poco ese fue el proceso, ¿verdad? Busqué contactos, amigos en otros países que me tiraron data, bibliografía, compartimos ahí un poco también discursos, ¿verdad? De otra gente que estaba también en la misma búsqueda, ¿verdad? Y bueno, por ahí fue interesante eso, ¿verdad? La primera parte de tu texto habla un poco acerca de tu experiencia personal y tu vivencia personal. Contanos un poco acerca de eso, de cómo se conecta esa evolución tuya personal con la reflexión que finalmente hiciste. Bueno, y realmente fue saliendo nomás un poco esto de, creo que en mi vida, desde los 10 años más o menos que yo estoy haciendo artes de alguna u otra forma, ¿verdad? Con las manos, pintando, dibujando, o sea, siempre conectándome con esas prácticas. Y bueno, y viene por ahí un poco esto también de decir, bueno, pucha, o sea, para mí siempre ese fue mi tiempo de ocio, ¿verdad? Esos fueron mis espacios de ocio, los de creación y los de finalmente encontrarme conmigo, ¿verdad? Encontrar una forma de expresión también ahí y ponerle un poco de hacerle ese espacio, ¿verdad? Ese tiempo a bueno, encontrarme ahí, ¿verdad? En esas formas. Y perderme también. Encontrarme y perderme. Hay una reflexión acerca de un momento en el cual más o menos como que te toca encontrarte. Como que te mandaron a encontrarte. Anda a encontrarte y si no te encontrás, no sé, tu problema, digamos. Resolve eso, resolve esto, ¿verdad? Vos decís ahí que resolvés encontrándote, encontrando una forma de expresión. ¿Cómo te llevas con ese lugar que de repente parece como una imposición? Podría ser como el aburrimiento, la frustración, el enojo, no hacer nada, estar ocioso.
¿Cómo se conecta eso en tu experiencia con el arte? Y bueno, creo que a eso como que yo le llamo también esto de la resistencia de lo inútil, ¿verdad? Porque fue ahí, en ese momento que no me dejaron hacer algo que yo quería hacer, en donde encontré una forma de canalizar por medio del arte, ¿verdad? Esa frustración, ¿verdad? Bueno, la historia cuenta un poco así como que mi mamá no me dejó irme a una fiesta de 15 años que quedaba a la vuelta de mi casa, ¿verdad? Ella habrá tenido sus razones y bueno, y yo me piché tanto pero imagínate en ese momento, ¿verdad? Que yo me pichaba y ¿qué hacía? Me ponía a dibujar, a pintar, a hacer macramé, ¿verdad? O sea, esa era mi forma de escaparme un poco de esa situación que no me gustaba, ¿verdad? Y así, en el transcurso de mi vida, fui encontrando eso mismo con otros lenguajes, después en la música, en la danza, ¿verdad? Fui haciéndome preguntas también ahí, por eso yo creo que lo de filosofar para mí es como hacerme preguntas, ¿verdad? De la vida, eso para mí es filosofar, ¿verdad? Y eran como momentos así en donde yo me preguntaba si quería o no eso, cómo quería, ¿verdad? Era una manera de encontrarme conmigo misma, ¿verdad? Reflexionando un poco sobre eso, ¿verdad? Sobre lo que ocurrió, que ahora mismo en estos tiempos agarramos el celular, qué sé yo, y por ahí son las descargas de frustración que tenemos, ¿verdad? En mi caso era un contacto con la materia, con el crear, con el transformar. ¿Quién le pone el calificativo de inútil? ¿Quién le pone? Bueno, y este sistema productivo, ¿verdad? Yo siento que siempre el estudiar artes era como un desafío y era una resistencia también, ¿verdad? Decir, ¿para qué estudias eso, verdad? No vas a ganar dinero. O cuando me estaba acordando hoy, cuando hacía una obra, no sé, una escultura, ponerle un agujerito para que le puedas poner un lápiz por lo menos, ¿verdad? Que te sirva para algo, ¿verdad? Entonces era como que siempre había que encontrarle utilidad a eso, ¿verdad? O si no, era inútil. Y bueno, un poco por ahí es la resistencia de lo inútil, ¿verdad? En el arte, generalmente. Para mí era así como, ¿y por qué, verdad? ¿Por qué siempre hay que hacerle algo para que sea útil, verdad? Uh-huh. Y que está absolutamente conectado con la filosofía, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué es? Sí, pero ¿para qué? ¿Qué vas a hacer si estudias filosofía, por ejemplo? Y vas a enseñar, ¿y para qué? O sea, se pone en juego, sí, en algún sentido tiene que ver con la producción, con la productividad, con lo mercantil, con el intercambio monetario. Pero vos decís como también una utilidad en el sentido del valor de uso, digamos, ¿verdad? De qué, para qué vas a usar eso que haces, ¿verdad? Como materialmente, ¿verdad? Capaz que es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, si no tiene un valor de cambio, o sea, si no vale dinero, entonces ¿cuál es su valor de uso? Pero alguno de los dos tiene que tener, si no, estaría siendo como un elemento puramente estético, puramente bello, puramente para mirar y observar y para sentir, pensar, qué sé yo, cosas que no sirven para nada, digamos, todas cosas que no sirven para nada. Hay una reflexión en el texto también sobre Eduardo Galeano y su poema sobre los nadies, bueno, que cita varios personajes, situaciones, etcétera, que son infravalorados, vinculados a esta cuestión, ¿verdad? Pensando en lo utilitario, ya sea en el valor de uso o el valor de cambio de las cosas. Y si no tiene, entonces, al ser inútil, no es arte, es artesanía y demás cosas. ¿Cómo vivís vos eso? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo pensás que está plasmado de alguna manera en el artículo? Bueno, quiero leer algunas cositas porque lo pensé así, pero como me cuesta hablar, es como que de repente me pierdo, ¿verdad? En lo que de verdad quiero decir.
Bueno, como dijera Eduardo Galeano en su poema Los Nadies, existe una desvalorización cultural donde todo lo que pertenece a los nadies es subvalorizado. Ellos no hablan idiomas sino dialectos, no hacen arte sino artesanía, ¿verdad? Y en este contexto también, o sea, las pocas posibilidades que tenemos de encontrarnos con el arte, ¿verdad? Y cómo se nos va también coartando eso en el camino, ¿verdad? Y también dándole esta concepción de que es inútil, ¿verdad? Si no sirve para nada, ¿para qué vas a perder tu tiempo dibujando, pintando, al menos que, ¿verdad?, ya pertenezcas a cierta clase, ¿verdad?, que tiene ya un apellido, que sabes que ya va a llegar a los museos, que va a llegar a las galerías, ¿verdad? Y bueno, y mi interés luego nunca fue por ese lado, ¿verdad? Si yo estudié artes, nunca me vi interesada en querer resaltar por un cuadro que esté expuesto en tal lugar, ¿verdad? Siempre fue como un interés más colectivo, de poder utilizarlo como una herramienta política, ¿verdad? De poder hacer un montón de cosas, pero en colectivo, ¿verdad? Y eso también me dio el poder venir después de ir a estudiar a Uruguay y terminar allá la carrera, volver y encontrarme en las calles con una máscara, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí todo ese mundo que se te abre de poder crear con el otro, de poder transformar. Y yo creo que ahí está la fuerza, ¿verdad?, de esto que se dice lo inútil, ¿verdad? Como una resistencia, como yo le puse a este nombre, pero en realidad es como darle ese valor a las cosas, ¿verdad? Que también es la fuerza de este libro, ¿verdad? Decir que reflexionar un poco sobre el ocio y pensar que ahí podemos encontrar la fuerza de crear, de imaginar, de transformar estas experiencias que son tan vitales, ¿verdad? Que las podemos encontrar en ese tiempo, en ese ocio, ¿verdad? Yo lo siento como una herramienta así súper importante para mi vida, ¿verdad? El arte. Entonces creo que está muy combinado con el ocio. O sea, en mi experiencia personal siempre estuvo ahí, combinado con esos momentos de crear. Y bueno, y ahora ya es como algo que no puedo soltar, ¿verdad? Se mezcló también con lo que hago ahora, que es la parte como más terapéutica. Y bueno, y me ayudó a mí en muchos momentos a regularme, a equilibrarme, a trabajar las frustraciones, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que ahí está la fuerza también de los momentos de ocio, ¿verdad? Todo eso podemos encontrar también en esos momentos. Hay una cita al final ¿verdad? del texto de Joseph Beuys, no sé cómo se pronuncia, que dice algo así como todo ser humano es un artista. Joseph Beuys. Sí. Que a mí me hace pensar que todo ser humano también es un filósofo, ¿verdad? Es uno de los planteos de la filosofía, ¿verdad? Que es que todos somos filósofos y que todos somos potencialmente filósofos. Y me hace pensar en esto, no sé si es lo mismo que estás diciendo. Digo para pensar entre todos. Me parece que hay algo que estuvimos hablando también en otros encuentros sobre Nietzsche, esto de jugar y ser jugado, estoy pensando en pintar y ser pintado, o sea, esculpir y ser esculpido, como participar a la vez que ser participado de un evento hace la real potencia de ese evento, ¿verdad? Como que cuando pienso también soy pensado, es como esa la fuerza verdadera, digamos, no sé cómo decir, ¿verdad? Como la fuerza en su potencialidad, en el sentido de que no hay una utilidad en ese pensar, ¿verdad? Y es ahí entonces cuando yo transformo y soy transformado al mismo tiempo. Como que se da una imagen que a mí me aparece como que es la esencia del ocio en ese sentido, ¿verdad? Como resistencia, como potencia, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas por potencia creadora, porque es ahí donde uno empieza a decir boludeces, como estoy diciendo ahora,
que se empiezan a generar movimientos, ¿verdad? Que molestan, que confrontan, que incomodan, ¿verdad? Y entonces hay que hacer algo al respecto y empiezan a ver como movimientos tipo telúricos para que eso pueda tener algún lugar, ¿verdad? Y bueno, más o menos parece que tiene algún sentido y entonces trama con otras cosas. Y como se me aparece eso como la esencia del libro en general, ¿verdad? Pero como la esencia de tu texto en el sentido de la resistencia que le pone una fuerza, ¿verdad? Una potencia al ocio. Sí, por ahí va un poco, es como una forma de resistir, se ha tornado para mí, ¿verdad? Una forma, un lugar, un espacio donde yo me encuentro, donde puedo ser con el otro, donde puedo crear, donde puedo transformar, ¿verdad? No, yo creo que esos paralelismos así tan claros en tu texto y en el marco y en el contexto del libro, justamente así como traía Fede, la reflexión, ¿verdad? Del arte y la filosofía, de lo inútil de ambas cosas y de lo sumamente necesario en estos mundos y en estos momentos donde finalmente ¿qué nos quedan si no es eso, ¿verdad? Sino ese espacio donde sentirnos realmente que somos más allá que algo utilitario, que algo que cumple una función, que algo que nos permitamos esa posibilidad de descubrir, digamos, cosas que no están en la superficie, y eso únicamente se da muchas veces a través de lo no esperado, ¿verdad? Que es lo que tiene el arte y la filosofía. O sea, esto no estaba planificado de esta forma, esto no está hecho para que dé este resultado, sino que está como nos permite nomás ese fluir y ese intercambio que finalmente no sabemos a dónde va a llegar. Y creo que un poco así se empieza a dar la obra de arte, ¿verdad? Como va naciendo, va surgiendo, va fluyendo y termina en esa poca predicción, o sea, lo poco predecible que es termina teniendo su sentido, ¿verdad? Y creo entender, o sea, con este ejercicio que estamos haciendo, que un poco la filosofía va por ahí también, ¿verdad? O sea, no es algo positivista que si yo sumo esto me va a dar este resultado. No lo estamos haciendo de esa forma o no lo estamos vivenciando de esa forma, sino todo lo contrario. No tenemos idea a dónde va a llegar esto. y creo que ese ejercicio es muy emancipador, ¿verdad? Sí. Yo me quedé pensando en el tema estamos diciendo todo lo opuesto, ¿verdad? El viaje, el tránsito, la transición, el medio, y nada que ver con el fin, el lucro, la llegada, el punto de llegada, la utilidad, etcétera, ¿verdad? El producto, ¿verdad? ¿Y cuál es el producto? ¿Cuál es la evaluación final? Y me parece que no es porque el final y todo eso otro no sea importante, pero sí me parece que está demasiado puesto ahí todo, ¿verdad? Que hoy en día lo único que importa es el producto y los números. Pero ¿cuáles son los números? Esa es la pregunta de cualquiera, ¿verdad? No sé, que hasta el filósofo me parece que se pregunta cuáles son los números. Y ahora que es fácil sacarle números a todo, están todos obsesionados con los números, ¿verdad? Y entonces me parece que el problema es ese, no es que estemos haciendo una apología de lo inútil, sino que paremos un poco con tanta utilidad supuesta, ¿verdad? Entre comillas. Me hizo pensar, mientras hablaban de ¿cómo se llama? Alejandro Dolina, que es un gran filósofo para mí, ¿verdad? Un gran personaje, humorista, todólogo argentino, que dijo una vez algo así como que a la gente no le gusta realmente leer, a la gente le gusta haber leído, es decir, saber ya de antes qué dice fulano sobre tal cual cosa, ¿verdad? Tener la idea de qué habló fulano para poder decir en una charla, en un bar y jetear sobre sí, lo que pasa es que Cortázar en el libro no sé cuánto habla acerca de no sé qué, ¿verdad? Pero que en realidad
si hubiese la posibilidad de que nos tomemos una pastillita de libro tal, ¿verdad? De libro tal otro, y libro tal otro, y tengamos en la memoria, porque nos tomamos la pastillita de ese libro, de qué se trata o acerca de qué es el libro, de todas maneras no tendríamos el aprendizaje que tiene el lector verdadero, digamos, ¿verdad? Que se banca el libro, que mira, se compra el libro en primero, ¿verdad? Tiene que hacer un esfuerzo, tiene que ganar un dinero, tiene que hacer un trabajo para comprarse el libro, o para robarlo, no sé, pero una agencia para buscar el libro, encontrarlo, encontrarse con él, o leerlo, mirarlo, sentirlo, abrirlo, leer la introducción y el prólogo, y después el primer capítulo y después el segundo, y cuando tiene ganas de ir al tercero y cuarto, ya ver qué pasa, aguantarse y esperar y hacer la transición del tercero al cuarto y del quinto, y después así llega al final. Claramente que no va a ser lo mismo que tomarse una pastillita, por más de que la información quizás más o menos es la misma que la que queda, pero el haber hecho esa transición no tiene nada que ver. O sea, el lector realmente es aquel que hace esa transición, es el que hace el viaje, ¿verdad? Igual que el filósofo, igual que el artista, es el que hizo el viaje, no es el que estudió tal cosa en tal lugar y que compró tal obra de arte, o que no sé, pinta como fulano o como mengano, ¿verdad? Como el proceso creativo, ¿verdad? Por eso me parece que ahí como que confluyen confluye el arte y la filosofía en ese elemento que es el viaje, ¿verdad? Que es la transición, que es el proceso, que es la construcción, y bueno, que tiene mucho de como dice Patti, paralelismo, ¿verdad? Como están el uno en el otro. Voy a leer un pedacito último sobre lo que estamos hablando. Dice así: al negarse el tiempo inútil, se niega el espacio para la contemplación, el juego, la deriva o la simple existencia no programada, actividades que son fuente de bienestar y equilibrio. Decía Nuccio Ordine en su libro La utilidad de lo inútil: si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. El ocio es un requisito esencial para el florecimiento de la creatividad y transformación por medio del arte. Es decir, que si estamos conectados, así termina el artículo de Laura González de Filosofía para Nada, reflexiones en torno al ocio. Es impresionante. No era Sócrates, Platón ni ninguno de esos que ustedes piensan. Es decir, que si estamos conectados solamente con el fin y solamente con la utilidad de lo que estamos haciendo, en última instancia, realmente los números van a ser peores. O sea, también estamos diciendo eso, ¿verdad? Que si no conectamos realmente con el proceso, difícilmente el final va a ser el final que queremos. Difícilmente habremos aprendido, difícilmente habremos dejado alguna huella, difícilmente tendremos buenos números. Sí, como decía también, bueno, pero no vamos a terminar así porque el podcast anterior terminó así como muy trágico. Este episodio va para arriba. Este episodio... A mí me gustó cómo terminó. No, terminó una frase, la frase final que dijimos me gustó. A ver si me acuerdo, dale, mientras... Bueno, pero sí, para mí acá lo que se puede rescatar es esto, ¿verdad? Qué importante que son los momentos de ocio y bueno, y peleemos por eso, ¿verdad? O sea, que eso sea como una batalla que tenemos que dar en estos tiempos, ¿verdad? Porque ahí está todo esto que vos decías, Fede, como para mí ahí está el caracú, ¿verdad? De poder sentirnos un poco mejor también, ¿verdad? O sea, de tener una vida más digna, por ahí, ¿verdad? Bueno, ya me acordé de la frase. Está bueno porque tiene que ver con lo que estamos hablando en el sentido de digamos, lo nuevo. Hay que decir algo nuevo, hay que decirlo porque los números, ¿verdad? Porque el fin. Y el podcast pasado terminamos con síganos para más novedades, que no tenemos ninguna. Así que está buenísimo para cerrar. Voy a empezar a hacerlo oficialmente de esa manera. Y bueno, cerramos el podcast por este capítulo número 4. Este ha sido El Jardín de Epicuro, un podcast donde hablamos sobre filosofía para la vida cotidiana. Síganos para más novedades. ¿Cómo era el valor de la pasada? ¿Te acuerdas cómo empezaba?
Hoy hicimos un ejercicio de emancipación. Los 3 primeros podcasts los grabamos en un estudio, pero decidimos grabarlos nosotros mismos, con nuestros recursos, aprendiendo haciéndolo. Puedes encontrar este podcast en Spotify, en YouTube. Si te gustó, si te hizo sentido, dale un like, compartilo, recomendalo. Y nada, síganos para más novedades.